Bueno, y Francia enmudece y con ella el mundo por los ataques ocurridos en la noche de Francia. Recordemos la diferencia horaria. Se han registrado al menos 3 explosiones y varios tiroteos en restaurantes de la zona y cerca del Estadio de París, donde el presidente francés incluso ya declaró el estado de emergencia y se cerraron las fronteras. Bien, tenemos una llamada con don Gabriel Macaya, quien es el embajador costarricense en Francia. Don Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Situación de emergencia en Francia, de luto otra vez y bueno, una movilización extrema en toda la capital. Sí, las noticias cambian minuto a minuto. Es muy difícil dar cuenta de la amplitud de la situación y de los ataques. El presidente dio declaraciones muy serias, muy firmes respecto a la declaración del estado de emergencia en todo el territorio francés, el cierre de las fronteras y manifestó su horror frente a lo sucedido. Se habla, bueno, es una noticia en desarrollo, se habla incluso de 60 muertos y también de que la televisión francesa suspendió noticias debido a la emergencia. ¿Qué otras medidas, don Gabriel, se han tomado? La televisión lo que informa es de decenas de muertos y muchos heridos. Hasta ahí no se han dado números oficiales respecto a muertos o heridos. Y el presidente Hollande en su declaración usó esos mismos términos. Don Gabriel, ¿se tiene alguna certeza de costarricenses que hayan sido afectados o que ya se hayan comunicado con usted a la embajada? Nos hemos comunicado con todos los funcionarios de la embajada, nos hemos comunicado con la señora ministra de Cultura que está en visita en París y todos están muy bien, preocupados y en sus casas o en sus oficinas. ¿A dónde se encontraba usted en ese momento? ¿Cuáles son las acciones? Lo inmediato. Cuéntenos esa experiencia, esa vivencia, ese trago amargo, don Gabriel. Mire, yo estaba en mi casa, estaba viendo la televisión, es cuando comenzaron a entrar las noticias después de las 10 de la noche. Desde ese momento hemos tratado de comunicarnos con todos los costarricenses con los cuales tenemos contactos y teléfonos, y hasta el momento todos nos han manifestado su preocupación, pero que están bien en sus casas, o algunos que están en restaurantes y han decidido permanecer allí hasta que la situación se normalice. Bien, muchísimas gracias, don Gabriel, por la información. Nos mantendremos al tanto también de lo que suceda con costarricenses. Bien, vamos a complementar la información que está en desarrollo en estos momentos y que realmente ha conmocionado al mundo, y son los atentados que ha sufrido Francia, propiamente en la capital, París. En estos momentos la situación se podría llenar, está bajo control, pero con una gran incertidumbre. Hay cierre de fronteras, hay cierre también en peajes, se está revisando por parte de operativos policiales a todos los vehículos que estén cerca de los lugares donde se dieron los atentados. Inclusive se sigue hablando del problema de rehenes que estarían teniendo también, de al menos 100, ¿verdad?, rehenes, y sobre todo estarían pidiéndole a la población que no salga de sus casas. Estamos hablando de esto en Francia debido a esta noche de terror, tal y como se ha calificado ya por los medios internacionales. Así es, el presidente francés también decretó estado de emergencia tras los ataques. El presidente Barack Obama se dirigió, hubo un mensaje del presidente de los Estados Unidos donde dijo: este no es un ataque solo en París, es un ataque a toda la humanidad. También agregó: estamos unidos a Francia en la lucha contra el terrorismo y el extremismo. Son palabras del presidente Barack Obama. Al menos 100 rehenes también
es lo que se informa en un teatro de la ciudad luego de los tiroteos y explosiones en dos puntos de la ciudad. También las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas y entradas al estadio con capacidad para 80,000 espectadores y evacuaron de emergencia al presidente francés. Recordemos también que los autores, que es algo de lo que también se está manifestando en estos momentos de los atentados cometidos esta noche, gritaban Allahu Akbar, que sería Alá es el más grande, mientras, como vemos, disparaban con armas automáticas, según testigos, en declaraciones hechas a los medios franceses. Pero también se habla que los tiroteos se dieron en distritos muy céntricos de París y también que varios de los ataques se habían dado, por ejemplo, en una fiesta situada en un boulevard en el centro de esa capital. Seguimos con la información, el estado de emergencia en Francia, el cierre de las fronteras. También dentro de la información no se tiene todavía con seguridad el número de muertos, porque mientras algunos hablan de 38, de 40 muertos, 40 fallecidos, otros también dan cifras mayores, 60 o más muertos. Recordemos el ataque a principio de año, en enero, también una situación así es. Producto de la sátira de la famosa revista que en esos momentos ha provocado todo este tipo de problemas, o se cree o se presume que tendría una relación directa con estos atentados ocurridos hace pocos minutos y que también, según se nos ha manifestado, permanece dentro de un teatro, el Le Bataclan, en donde en estos momentos había un grupo de rock. Permanecen 100 personas todavía retenidas. Bueno, y una de las interrogantes también es si esta ola de ataques se extendería a otras partes de Francia. No hay información, pero sí el despliegue de todo el ejército francés para evitar estas situaciones. También se habla de otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué podría pasar en Estados Unidos? Y vamos a escuchar la cadena CNN en español. Bombardeos de Rusia contra ISIS en el interior de Siria. No hay ningún tipo de confirmación de que realmente se tratara de una bomba. Expertos creen que hubo un artefacto explosivo dentro de ese aparato, pero no está demostrado de forma categórica. Por otro lado tenemos, hace un par de días, hace un día, en Beirut, que hubo anoche un ataque en el cual al menos 2 suicidas detonaron cargas que llevaban pegadas al cuerpo en una zona relacionada con el movimiento pro-iraní libanés Hezbollah, y entonces también ISIS se atribuyó ese ataque. Bien, en Hezbollah hay muchas posibilidades de que sea ISIS, ya hay que tener en cuenta. Estamos mostrando imágenes de la Cruz Roja francesa, vemos lo que está ocurriendo, ya llevaban a alguien en ese vehículo y se conocen más testimonios. Por ejemplo, un periodista que estaba dentro del Bataclan, que no es un sector, como dije, es el lugar de conciertos. Allí dice que los individuos empezaron a disparar, que encontraron heridos y que cuando los vieron heridos los remataron, que vio por lo menos entre 20 y 25 cuerpos tirados en el piso, ocurriendo en este lugar del Bataclan. Pero vamos a ir hasta Atlanta. Allí se encuentra Ana María Luengo Romero, quien nos va a dar un adelanto de lo que está ocurriendo en la capital francesa. Ana María. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues seguimos con esta cobertura continua de estos atentados ocurridos esta noche, hora local, en París. La información que tenemos de última hora, como tú decías, es que hay posibilidades de que el atentado ocurrido cerca del Estadio de Francia, un estadio, recordemos, que fue construido para el Mundial de 1998. Se cree que cerca de ese estadio hubo 3 explosiones y que quizá hubo un atacante suicida, un atentado suicida. Ese estadio, Juan Carlos, tiene una capacidad para unas 80.000 personas. Como tú has estado mencionando, el presidente francés, François Hollande, se encontraba en el estadio en el momento que se disputaba un partido entre la selección de Alemania y de Francia. Otros lugares donde han ocurrido ataques esta noche en la capital gala han sido la sala de conciertos Bataclan, donde ahora mismo se desconoce... Porque tenemos información de los bomberos, esta ya es información oficial, no de nuestra afiliada BFM TV, sino de los bomberos de París. Confirman 43 muertos en múltiples ataques en la ciudad. Hasta ahora la cifra que hemos manejado es de 60. La cifra oficial, lo que confirman los bomberos de París, es de 43 muertos en estos atentados. Seguimos con Ana María en Atlanta. Te mencionaba, Juan Carlos, que como tú decías, uno de los lugares del
donde han ocurrido uno de los ataques es el Estadio de Francia. Ese estadio fue construido para el Mundial 98. Allí se encontraba el presidente galo, François Hollande, que fue retirado del lugar. Allí las selecciones de Francia y Alemania disputaban un Mundial. Ese estadio tiene capacidad para unas 80.000 personas. No muy lejos tenían lugar otros atentados cerca de 2 restaurantes, la sala de conciertos Bataclan, donde no sabemos ahora mismo el número de rehenes que están en poder de estos asaltantes. Hay que mencionar que todos estos lugares, Juan Carlos, se encuentran relativamente cerca en el mismo distrito donde ocurrió otro atentado a principios de año, el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo. Desde entonces, desde principios de año, Juan Carlos, Francia ha estado en máximo estado de alerta. Si recuerdas, también este pasado verano, en agosto, hubo un atentado en un tren que circulaba de Ámsterdam a París. Allí el supuesto atacante, un marroquí, fue sometido por 3 americanos que viajaban, que estaban de vacaciones, 3 estadounidenses que estaban de vacaciones en Europa, y también por un ciudadano británico. Todos ellos, si recordarás, Juan Carlos, recibían esa distinción, la máxima distinción que se otorga en Francia, la Legión de Honor, que el propio François Hollande se la otorgaba después de ese ataque terrorista. Es importante también, Juan Carlos, señalar que París iba a ser el escenario de esta cumbre del clima que se iba a inaugurar el próximo 30 de noviembre y que se iba a clausurar el 11 de diciembre, donde iban a asistir muchísimos jefes de Estado, incluido se hablaba de que el Papa Francisco iba a asistir Ana María, a esta cumbre. Te interrumpo porque tenemos información de último momento. Nos están confirmando que en estos momentos la policía en París está iniciando un operativo en el Salón de Conciertos Bataclan, en donde se encuentran los secuestrados. Un reportero de la radio francesa, Julien Pierce, se encontraba dentro de este lugar y le contó a CNN que 2 hombres vestidos de negro entraron y comenzaron a disparar lo que él dice parecían rifles automáticos, rifles automáticos AK-47. Luego dice, cuando los heridos cayeron al piso, los 2 asaltantes los dispararon nuevamente como en un estilo de ejecución. Los 2 individuos no tenían máscaras, no dijeron nada. El tiroteo duró entre 10 y 15 minutos, enviando a la multitud. Bien, estas informaciones que ya se están dando a conocer